distribuyó en librerías de los Estados Unidos por tiendas virtuales y a través de Amazon, y que tiene la particularidad de que fue editado en español, en nuestra lengua. Eso me lo explicó la editora, la profesora María Amelia Martin, porque ella desde su sello editorial apunta al lector hispanoparlante, porque nuestra lengua en el país del norte ha crecido muchísimo, a punto tal que es el segundo idioma después del inglés. Y yo recordaba, el otro día hablando de esto mismo con un colega tuyo, que cuando yo vivía en Manhattan, a comienzos de los 90, en todo el estado de Nueva York, solamente 3 librerías nos recibían libros en español. Vos mirá el cambio que se ha producido, es notable el tema del bilingüismo, no solo por el fenómeno de la inmigración y afincamiento de hispanoparlantes en los Estados Unidos, sino también porque está muy expandido el bilingüismo a través de las universidades. Son 50 estados todos llenos de universidades por todas partes, y en la mayoría de ellos, si no en todos, hay cursos, hay departamentos de español y portugués. Eso hace que, bueno, me parece muy atinada la medida de la editora de Pro Latina Press de lanzar el libro en español. Ahora, por otra parte, además del honor que me ha hecho de publicarme, me hizo un segundo honor que se acopla a esto, y es que La vida entera, una antología, es el primer título de una colección llamada Gala de Poesía, que va a incluir a destacados poetas latinoamericanos, colegas nuestros, entre ellos la gran Blanca Castellón de Nicaragua, por ejemplo, también poetas del Perú, de Guatemala, de México, y todos en español, la colección es en español. Lo cual nos habla de que hay un esfuerzo muy interesante para la mayor difusión de la poesía de nuestra región. Esto se nota en relación a otros tiempos no tan lejanos en que nuestra poesía latinoamericana tenía una difusión mucho menor. Actualmente autores como, por ejemplo, por citar algunos, el peruano Isaac Goldenberg, el chileno Mario Meléndez, nuestra Paulina Winderman y otros autores son conocidos por los lectores y la crítica, tanto en el resto de América como en Europa, sea en ediciones en nuestra lengua o bien traducidos. ¿Y cómo se logró ese cambio de capaz, no, como vos decís, mientras vivías en Manhattan eran pocas las librerías que recibían los libros, y este cambio de ahora? Bueno, el paso creo que es una suma de factores, actuó una suerte de sinergia. Por un lado, el desarrollo de la informática, ¿no?, que nos permite actualmente ponernos en contacto directo con publicaciones electrónicas, con editores, con críticos. También contribuyó mucho los planes de apoyo a la traducción y publicación de autores que en distintos países de nuestra Latinoamérica contribuyen muchísimo a esa difusión. En el caso particular de nuestro país, hay que destacar el Programa Sur de Apoyo a las Traducciones, que desde 2009 hasta la fecha permitió traducir y publicar obras de autoras y autores argentinos en 47 países, y eso representa a la fecha casi 1.500 títulos. Esto lo realiza la Cancillería Argentina a través de subsidios que permiten a las editoriales foráneas la publicación de autores argentinos y su traducción a la lengua local. Eso es muy destacable, y yo recuerdo
un dato que fue muy importante y muy celebrado por todo nuestro sector, tanto por editores como autores y aún lectores e instituciones culturales, que la entonces presidenta de la Nación lo declaró al programa Sur una cuestión de Estado, en estos términos, cuestión de Estado. La difusión de la cultura, de las letras argentinas, es desde entonces una cuestión de Estado. Ese es un gesto inolvidable. Y sí, Realmente totalmente. fue Aparte, fantástico. es importantísimo. Importantísimo, sí, sin duda, sin duda. En algún momento, cuando hubo un cambio de gestión presidencial, a partir de 2015, se temió por un cambio de política, eso pasa muchas veces, pero bueno, el programa Sur sobrevivió a todo esto con el apoyo de todos los segmentos de los que hacemos la cultura nacional, siguió su curso y bueno, en la actual gestión está en plenitud. Se siguen otorgando, son 150 subsidios anuales Mira para que apoyar a la cultura argentina. Y además Cancillería se ocupa de que nuestros libros, publicados bajo el programa Sur, estén presentes en el stand de la Argentina en ferias tan importantes como la de Guadalajara, la de Frankfurt, el Salón du Livre de París, la Feria del Libro de Londres. En fin, sí, hay un un trabajo buen sobre lugar y sí, eso. totalmente. Son los lugares donde tienen que estar Claro, los libros. Este factor yo lo destaco, ¿no? Porque eh, entre los países de América Latina, tanto Argentina como México y Chile también tienen políticas semejantes en este aspecto que acabo de reseñar, ¿no? bueno, es importantísimo realmente y que le cuentes a los y las oyentes que capaz no saben, ¿no?, de estas cosas, que bueno, que se dan esos subsidios y se están difundiendo a todos los autores nuestros, ¿no? Sí, sí, son convocatorias anuales. Las colegas y los colegas se meten en la página de googlean programa Sur Apoyo a las Traducciones y ahí encuentran la información completa. Está el reglamento que inteligentemente está traducido a varios idiomas, de forma que vos podés enviarle al probable editor el reglamento por el que debe atravesar para lograr el éxito de la gestión en su idioma natal. Lo tenés en español, en francés, en inglés, en alemán, en italiano, en portugués, en fin. Es un programa realmente muy, muy, muy bien hecho y ya te digo, bueno, los resultados están a la vista. Y sí, ¿No? totalmente. Tenés a Borges traducido al malayo, Claro, por ejemplo. qué bueno. ¿Vos qué estás haciendo en la actualidad? Si estás en algún libro nuevo. Bueno, lo próximo para este año me han pedido muy amablemente Ediciones Palabrava de Santa Fe, que fue la que publicó mi último libro aparecido en Argentina, Nadie sabe dónde estuvimos, un poemario en 2021. Me invitó a publicar un libro de cuentos este año, que se llama Baja Marea, es una recopilación de cuentos de mi autoría. Y más recientemente, hace unos pocos días, me invitó desde Atenas el traductor, autor y editor Stelios Karoyanis a enviarle una antología de mi obra poética para él traducirla y publicarla en su lengua natal en el otoño del hemisferio norte, o sea, nuestra primavera. Y son dos primicias para tu programa porque esto no lo sabe nadie, es todo muy Bueno, reciente. felicitaciones. Te agradezco mucho. Yo, más allá, esto lo quiero destacar, más allá de la satisfacción personal, lógica que me provocan estas cosas que te estoy contando, está para mí la alegría de pensar que existe la posibilidad de que a través de estos hechos
o otros sellos editoriales extranjeros comiencen a contemplar la posibilidad de incluir más obras de autores latinoamericanos en sus catálogos. De hecho, te cuento una experiencia relacionada con algunos libros míos que se publicaron gracias a los subsidios del programa Sur. La publicación en el exterior subsidiada tiene un efecto sinérgico. A partir de empezar a publicar en el exterior, otras editoriales empezaron a contactarme invitándome a publicar. Hace años, cuando yo todavía no había publicado fuera de nuestro país. Había publicado en Argentina, en Chile y algo en Uruguay, pero mi libro no habían cruzado el charco. Le escribí, contacté a un editor italiano llamado Michele Vigilante, hay que llamarse Vigilante como apellido realmente, proponiéndole que me publicara en su editorial, Meridiana Edizioni de Rimini. Y la contestación de Vigilante me llamó mucho la atención. Me dijo, usted primero publique en Europa o por lo menos en los Estados Unidos, que después otros nos vamos a ocupar de usted. O sea, había que dar el paso inicial. Publico a través del programa Sur y me llega una propuesta de Estados Unidos, otra de Inglaterra y del mismo Vigilante para publicarme. ¿Y por qué pensás que ocurre eso? Es porque alguien tiene que dar el primer paso. O sea, el criterio de muchos editores extranjeros es si a esta autora o este autor lo publicaron ya acá en la Unión Europea, ya te leen de otra forma. Ya dicen, sí, bueno, si alguien lo publicó, puede ser interesante que lo publique yo. Pero alguien tiene que dar la patada inicial para que empiece el partido internacional. Es así, se deduce de la anécdota que acabo de contarte. Y vos que escribís narrativa, poesía, ¿no? ¿Con qué género te sentís más cómodo? Bueno, mira, te voy a decir que es un poco como tener una radio e ir cambiando de sintonía. Hay una sintonía para poesía, otra sintonía para narrativa, otra sintonía para ensayo. A veces aparecen ideas difusas que van tomando forma en la mente de uno, en la imaginación, las vamos pensando y decimos, no, esto es para un poema, o esto es para un ensayo, o esto es para un cuento o una novela. Yo cuando descubro cuál es el género más adecuado, según mi opinión, para plasmar una obra, ahí ya me siento muy cómodo. No importa cualquiera de los tres géneros, me siento cómodo dentro de los tres. Lo que pasa es que tengo que descubrir para qué género está dada la... Pero no hay un género que te llame más. Y bueno, fundamentalmente la poesía, que es la mayor parte de mi obra, consiste en poesía, ¿no? ¿Vos comenzaste escribiendo poesía o narrativa? No, yo comencé a muy temprana edad escribiendo cuentos, unos cuentos horrendos, espantosos. Y en el colegio secundario había un concurso yo tendría, 14 años, una cosa así, un infante. Había un concurso de cuento ilustrado. Entonces tenía un querido amigo que ahora vive en Israel y es un arqueólogo muy conocido, muy buen dibujante en ese momento. Entonces nos presentamos con un cuento horrible, un cuento llamado La Rata Verde, que yo escribí y él ilustró. Es una cosa así tremenda, lo Horacio Quiroga, ¿viste? Tremendo. Y el premio era un libro a elección, que lo compró el colegio y me lo obsequió en un acto público escolar muy solemne, con mis padres orgullosos de que él haya ganado el torneo literario. Y yo elegí el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Una lectura que
que me encantó. Ese fue el comienzo. Más tarde comencé a escribir poesía después de hacer muchas lecturas de los poetas clásicos españoles, ¿no? Lorca, creo que todos más o menos empezamos así. Lorca, Salinas, Machado, los dos Machados, Manuel y Antonio, Miguel Hernández, etc. Pero no encontraba mi tono hasta que en 1975 un amigo me llamó por teléfono y me dijo, mira, Editorial Corregidor acaba de publicar los poemas completos de un poeta galés que se llama Dylan Thomas. Andá a comprarlo porque eso lo tenés que leer. Fui, lo conseguí y en una noche, bueno, no podía parar de leerlo, me leí la mitad del libro, que era grande, y dije, esto es lo que yo precisaba, esto es lo que me impulsa a buscar una voz personal. Esa fue mi mayor influencia. Después tuve muchas, por supuesto, y hay que tenerlas porque ayuda a hacer muy variado tu estilo y tu voz personal. Pero fue lo que me marcó el decir, bueno, es por acá. Fue esa lectura de Dylan Thomas, influencia de la que después tardé bastante en poder despojarme y empezar a escribir como yo. O a intentar empezar a buscar una voz personal. Pero esa fue la influencia más fuerte. A partir de ahí empezó todo. ¿Y en la actualidad? Bueno, en la actualidad es mucho más variado el asunto. Sucede que nosotros los poetas latinoamericanos tenemos una particularidad en general. Nosotros pudimos hacer una suerte de síntesis tanto de las letras locales de nuestros países como de la poesía europea y más recientemente de la estadounidense. Eso fue dando voces únicas. Por eso es tan rico el caudal, creo yo, hoy lo que mi modesta opinión. Por eso es tan rico el caudal de la poesía latinoamericana, tiene estilos tan variados, búsquedas estéticas tan distintas, realmente un panorama muy, muy variopinto. Entonces sucede que uno tiene variadas influencias, tiene que tenerlas, no tiene que tenerle miedo a las influencias, porque después se decantan en uno y todas son un aporte. Yo diría que, mira, las influencias, bueno, además de Dylan Thomas, está, bueno, la de Borges. Borges es inevitable tener una influencia de Borges siendo un poeta argentino. Raúl González Tuñón, Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz, y otros autores, Joaquín Januzzi. Y después poetas estadounidenses como Theodore Reck, Poe, Whitman. Y europeos, bueno, los surrealistas, pasé por una etapa de gran influencia del señor Monsieur Breton y sus amigos. Bueno, todo eso fue elaborando en mí una ayuda para encontrar lo que creo que es una voz personal a la que supongo que llegué o estoy llegando, porque eso es un trabajo continuo. Así que las influencias son múltiples y inclusive hay que buscarlas las influencias. Hay que leer mucho y comprender cuáles son los recursos que emplean esos autores que nos interesan y tratar de darle una aplicación personal a esos recursos literarios. Luis, ahora vamos a escuchar un tema musical y después volvemos. Fantástico. Y acá seguimos con el poeta Luis Benítez. Luis, ¿trajiste para leernos textos tuyos? Traje textos míos y traje textos también, si tú quieres, de otros poetas argentinos. Ay, me encanta. Primero te escuchamos tus poemas. Bueno, cómo no. Yo como no recibí todavía los ejemplares de Una vida entera de ProLatina Press, están en curso, lo que les voy a leer corresponde a una antología que se publicó en México hace un año, llamada Una gran guerra habita las cosas, lo mejor de Luis Benítez, por editorial Aquitania Siglo XXI.
traje el libro de archivo porque me mandaron, vos sabés, vos sos autora también, sabés cómo es ese tema. Te mandan los libros, te parecen un montón y de pronto desaparecen, me quedó uno solo. Y el poema se llama Entonces el canto. Cruza tu voz los círculos del sueño, como si un dios antiguo te cerrara la boca. ¿Detrás de qué otros cantos, sin estela? ¿En qué aguas? Es de día en tu sueño bajo un sol diferente, sonámbula a la vez en la orilla y el centro. Oh, no despierten a la elegida en las profundas gargantas de las cosas, que nadie, cruzando la habitación, salte dentro del sueño por caer en sus huellas sobre cuáles caminos. Nadie, ni los sonidos, ni mi mano, que existen en donde existe el tiempo, agreguen sus llaves al enigma. No cantas, eres tú la cantada. En la mañana ardiente de los ojos cerrados, escucha los susurros, las vetas minerales, acaricia las sombras, reclama otra estatura, la trae hasta los hombres. Y el segundo poema que les voy a leer se llama Ese hermano que envenena los ríos. Ese hermano que envenena los ríos abre una ancha brecha que le parte la vida. La mano que asesina los huevos de los peces, el dedo que ordena que se sequen las raíces del mundo, que la fruta se pudra antes de llegar a su boca, que en el aire fallezcan las alas de los pájaros y el silencio congele el paisaje de su misma muerte. Ese hermano que pide que los hongos se asomen en lo rubio del trigo y que la noche se abra en el corazón del alto mediodía. Ese hermano que obliga a retroceder al tiempo hasta su aborto, el que invoca calaveras en medio de la fiesta de su propia carne viva, no sabe que se suicida en el ave que cae, no sabe que se muere donde declina el tallo su alegre columna verde, donde el todo de los campos se convierte en la nada. Ese hermano que envenena los ríos no sabe que envenena también el rojo río que lo anima por dentro, el que desagua en la sangre de sus hijos, lo empetrola hoy y ahora con su error infinito. La mano que alzó la orden de talar el futuro, derribó cada hora de ese día, mañana, donde había gestos y rostros que se parecían a ese hermano equivocado que envenena los ríos. Qué bueno. ¿Y tenés otro poema? Tengo otro poema, sí. Uno corto sobre la necedad de los cuentos de hadas. Los buenos casi nunca ganan. El amor es más débil. Por lo habitual, ni tarde ni temprano se hace justicia, y el tiempo no es capaz de curar ni la más mínima herida. Pero, ¿qué sería de nosotros? Comprendé, estimá y valorá, sin los cuentos de hadas. ¿Cómo definís a tu poesía? Mi poesía es una poesía cambiante en cuanto a estilo, a través de los 11 poemarios que llevo publicados hasta la fecha. He cambiado varias veces de tipos de discursos. Me gusta combinar estilos diferentes, apelar a
algo semejante a lo que se considera ya arcaico en poesía y a lo más novedoso, a la vez a sustituir comas por espacios en blanco, en fin, toda una serie de batería de cosas, porque considero que el estilo debe ser dinámico, algo cambiante. Cuando se anquilosa uno en un solo estilo, lo que se produce es una especie de autofagia, ¿no? Empezás a copiarte a vos mismo y eso es muy malo porque detiene el fluir poético. Entonces, si se van leyendo los 11 poemarios, se va a ver que manejo distintos discursos. Pero el eje fundamental, el que atraviesa todos esos libros, y creo que va a seguir atravesando los próximos que se publiquen, es básicamente el que animó siempre a la tradición de la poesía occidental, que yo defino como algunos pares de opuestos: vida, muerte, amor, odio, el presente continuo y el tiempo infinito, el valor y el miedo, en fin, esos opuestos y sus infinitas combinaciones. Creo que básicamente son las tópicas que todos los poetas abordamos, por lo menos en Occidente, ¿no? Ese sería el hilo conductor. Básicamente eso sería el corpus de mi poesía. Y con respecto a los poetas, ¿no?, que lees, ¿encontrás en la actualidad esas cosas que nombraste recién o ves un cambio? Por ejemplo, en la poética argentina. Bueno, la poética argentina es muy rica. Lo que sucede es que nosotros desde acá de Buenos Aires todavía tenemos problemas para poder leer lo que se escribe y mucho, más allá de el corralito de la General Paz, ¿no? Es muy rica la poesía argentina. Pensemos que la mayoría de los poetas argentinos viven en alguna de las 23 provincias de nuestro país. Y todavía nosotros acá desde Buenos Aires, aún los que estamos vivamente interesados en conocer lo que se escribe allí, no tenemos un acceso directo, sea por problemas de distribución todavía de los libros de los poetas de las provincias en Buenos Aires, aunque la informática nos ayudó mucho, el desarrollo de la informática, ahora podemos leer mucho más. Lo que yo noto ahí es una variedad impresionante de búsquedas estéticas muy, muy, muy interesantes. Por suerte tengo contacto con algunos poetas de las provincias argentinas y a través de ellos recibo material y veo la enorme riqueza con la que contamos realmente. Yo espero que todo eso cada vez más sea conocido, pero vos fíjate lo paradójico del asunto, que tiene que ser conocido en el resto del mundo, pero también acá en la capital federal. Sí, totalmente. En el país hay mucha gente que está creando, ¿no? De Jujuy a Tierra del Fuego es, pero increíble. Maravilloso. A mí hace muy poco me llegó este libro de Héctor David Gatica, que el tomo 2 de Poesía Argentina, Este Canto es América, donde habla de todo, son todas las provincias, ¿no? Él se encargó de compilar, de pagar de su bolsillo. Mirá el aporte que hizo. El aporte y realmente tomó lugar por lugar. Vos te pones a leer este libro y realmente empezás a descubrir capaz a muchos poetas que no conocías, ¿no? Y toda la labor de Gatica hace años, un poeta de La Rioja, ¿no? Que realmente no solamente escribió un montón de libros, sacó revistas, sigue a sus 80 y pico de años bregando por la poesía, ¿no? Bueno, precisamos más gaticas. Totalmente. Precisamos más gaticas, realmente, porque es una lástima que
siendo tan rica la poesía argentina, no la conozcamos. Ya insisto con ese tema porque para mí es absurdo realmente que en Capital Federal no conozcamos más a fondo lo que se escribe en las 23 provincias, porque lo digo muy sinceramente, los poetas de Capital aprenderíamos mucho de lo que se escribe Sí, en el interior. totalmente. Yo me acuerdo charlando con poetas, ¿no? de diversas provincias, cuando los llamo para decir te quiero entrevistar, dicen, varios me han dicho, pero ¿qué pasa? Que Buenos Aires ahora, que nos convoca a Buenos Aires y se hacen antologías y ponen a pocos poetas de las provincias, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo digo, qué pena eso, que ocurra eso. Sí, y otra cosa que sucede también, no en todas las antologías, pero sí en varias, es que te ponen fulanita de Santa Fe, menganito de Salta, sutanito de Río Negro. Y resulta que son autores que hace 40 años viven en Vicente López, en La Recoleta, en otros lados, y que, o sea, no están van cada 2 años a lo de la tía en la provincia para aprovecharse Sí, de la casa quinta y la pileta de natación, están 15 días y entonces el acceso que tienen a las búsquedas reales en su provincia natal es sí, prácticamente nulo. eso realmente es una pena porque mayormente viven acá Sí, en claro. Capital, ¿no? ¿Cuánto falta? Llevamos 42, te hice señas para que, porque tenés dos temas, o preferís que no pongamos ese tema al final. No, ese tema no, así, ¿cuánto me quedaría sin ese tema? Y sin ese tema, 9 minutos por ahí. Bueno, mejor y sigo Dale. charlando con él. Sí, realmente sería bueno que se difunda a todos los y las autoras de todo el país, ¿no? Que se les diera un lugar y pudieran visibilizarse, ¿no? Con su poesía que es riquísima, la verdad. Vos te pones a ver este libro que te dio este Canto es América, la cantidad son 738 Oh, páginas, maravilloso. todo poesía, todo poesía. Un La trabajo verdad fantástico. que sería bueno, ¿no? Que se pudiera difundir y aparte, por ejemplo, en este caso él, que lo bancó al libro, todo, que se le dé un lugar para poder difundir el libro y todo el esfuerzo, ¿no? Sin duda. Porque le llevó años hacer este Sí, tomo, sí, 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 sí. Sí, no solo es necesario, esto ya es indispensable. totalmente. Simplemente eso, es indispensable que esta obra se conozca. ¿Cuál es la editorial? Eh, Así, no sé si lo sacó o es edición del autor. Cultura, es edición del autor, pero eh, Culturas. Ajá, perfecto. De Este autor es, de La Rioja. sí, eh, por ejemplo, la dedicatoria, porque cuando yo me enteré, bueno, se lo pedí y me lo envió, y él me pone, gracias Claudia al interesarse por mi libro. Bueno, vería más adelante de poder presentarlo en Buenos Aires. Esto Magnífico. fue el año pasado, ¿no? Ajá. Y sería bueno que se pudiera presentar, Sí, 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 sí. que se le diera un lugar, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque vos sabés que la difusión es fundamental. El Sí, libro, o sea, el libro, la edición independiente, la edición de autor, la edición de las pequeñas y medianas editoriales, enfrentan dos problemas tremendos que son, por un lado, la distribución y por el otro lado, la difusión, y están interrelacionados. O sea, el lector promedio va a una librería, pide tal libro. Ese libro no está ahí, chao. No sí, no, vuelve a no, otro lado. ¿No? Salvo nosotros que insistimos hasta encontrarlo porque somos así sumamente cabezaduras. Nos interesa el libro de Gatica, lo vamos a buscar hasta donde sea. Y el otro es la difusión, porque si la gente no se entera de que el libro sí, sí. salió,
vos raramente va a ir a preguntar por un libro que no conoce que salió. No, totalmente. Está una cosa relacionada con la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, te quería compartir, ¿no?, una parte del prólogo que lo hace Patricia Herrera, de Secretaría de Cultura. Dice: decir el nombre de Héctor David Gatica es decir poesía. Evoca sin dudas y sin dobleces un trabajo de décadas, desenterrando, persiguiendo y abrigando las voces de nuestro suelo, descubriendo y dando alas a la palabra creadora de los poetas. De Villaniria al mundo, de un pueblito llanisto, vuelto mítico por su propia mirada, al vasto espacio sin tiempo de la historia, ese es el camino que traza la obra de Gatica. Pero no va solo, va de la mano de su lectura incansable y de su andar persistente. Bueno, realmente es para leer esto. Porque Es un libro absolutamente recomendable e indispensable, ya por los pocos datos que vos has dado, indispensable para todo aquel que quiera conocer la poesía argentina real de toda la Argentina, como siempre insistimos, ¿no? Toda la Argentina, no solamente sí. Capital Federal. Eso es importantísimo. Bueno, ahora volviendo a lo tuyo, ¿querés leernos otro poema? ¿Cómo no? Perfecto. El título es César Vallejo. Por los corredores de la imaginación, ir caminando, libre y solo para siempre, como cuando era y no sabía que era un niño, hasta olvidar que estoy imaginando. Que esta carne pesada que orina y suda en una o dos ideas se resuma o vuelva bien atrás a esa casi nada que casi nada ve en su cielo nublado. Devuélveme al chimpancé o hazme solo literatura, mas no me dejes la condición de hombre. Esto que todo lo pesa en mí, afuera, no pesa nada. Qué bueno. Gracias. Luis, ¿tenés redes sociales? No, y te explico por qué. Yo recibo por día entre 30 y 50 mails que tengo que contestar. ¿Por qué? Pues yo respeto mucho el tiempo del otro. Si a mí alguien me escribe, yo tengo la obligación personal de contestarle. Y el tiempo no me da. El tiempo no me da. Yo aprecio mucho todo lo que te brinda Facebook, Instagram, etcétera, sobre todo en cuanto a la difusión de presentaciones de libros, actos culturales, etcétera. Pero si manejar esas redes sociales de la misma forma que me pasa con los mails, tendría la obligación personal de contestarle a todo aquel que me escriba. Entonces, como sé que no lo puedo hacer sin descuidar lo que ya llevo adelante, prefiero no manejarme con las otras redes sociales, solo mail. ¿Y qué opinas de las redes sociales, ¿no?, en cuanto a la difusión de la poesía? ¡Ay, magnífico! Es un aporte maravilloso, es tremendo. Claudia, me acuerdo, yo soy una reliquia del siglo pasado, ¿no? Entonces me acuerdo que vos querías publicar en una revista, no sé, de Venezuela o de España, lo mandabas por carta, estimado señor director, bla, 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 los poemas, no sé cuánto. A los 3 meses te llegaba la respuesta, estimado señor fulanito de tal, vamos a publicar la revista, qué sé yo cuánto, y 6 meses después, con suerte, te llegaba la revista de España, o sea, había pasado casi un año. Eso se lo cuento a la gente que ahora maneja de modo experto a los nativos digitales que manejan las redes y les parece una cosa increíble, ¿no? La prehistoria, más o menos, una cosa así, pero era así. Y me acuerdo también del papel carbónico, por ejemplo, cuando tenías que hacer copias, que te daba 3 copias legibles nada más. El carbónico después era una cosa empastada tremenda. La diferencia es enorme. Las redes sociales son una ayuda maravillosa.
son un aporte fantástico y como todos nosotros somos todavía personas que estamos en la primera madurez, vamos a llamarla así, o sea, antes éramos más jóvenes de los jóvenes que somos ahora, vamos a ver muchos más adelantos que también van a servir para difundir las letras. Así que tengo una mirada optimista sobre el presente y sobre el futuro, por lo menos en estos aspectos. ¿Crees que la poesía puede cambiar el mundo? Sí y no, y te explico por qué la ambigüedad de mi respuesta. Lo que cambia fundamentalmente el mundo son hechos importantes de índole política, social, económica y también cultural. Y dentro de lo cultural, de manera directa o indirecta, también actúa la poesía. Lo que creo es que actúa a largo plazo. Si pienso, por ejemplo, en un movimiento como el Sturmdrang en Alemania a fines del siglo XVIII, que después derivó en el romanticismo, sí, ahí la poesía cambió algo, cambió la sensibilidad de una época. El romanticismo creó la sensibilidad del siglo XIX y llegó hasta comienzos del siglo XX. Pero ya lo ves, fue un siglo de trabajo de la poesía. Trabaja muy lentamente la poesía, pero llega. Y en el cuadro, en la macro, es un factor más de cambio, sin duda. Tal vez no el más determinante, ¿no? Qué sé yo, una revolución, una crisis económica, una bancarrota generalizada como la del horrible de 2008 que tuvimos que sufrir en todo el mundo, provoca cambios importantísimos, inclusive cambios de paradigma, ¿no? Se va desplazando el eje de Occidente hacia Oriente lentamente, dicen los expertos, a consecuencia de todos fenómenos muy complejos. Esas son cosas que resultan después más evidentes. La poesía trabaja de forma más calladita, más despacito, pero hace lo suyo, hace lo suyo. Luis, te agradecemos mucho esta soy. entrevista con poetas argentinos y bueno, el espacio queda abierto para cuando quieras volver. Muchísimas gracias, querida amiga, y mi agradecimiento y el de todos los colegas por todo lo que vos hacés por la difusión de la poesía argentina. Subrayo nuevamente de toda la Argentina. Muchas gracias. A ti.